Resumen de los 10 mandamientos. Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas. Bienvenido a este estudio más de la Palabra de Dios. Hemos terminado de analizar a los 10 mandamientos de Dios y en este corto estudio vamos a resumirlos. Pero antes de comenzar, pidamos a nuestro Padre Celestial para que el poder de su Espíritu Santo nos dé sabiduría y entendimiento en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos el estudio. Veamos la lista de los 10 mandamientos de Dios. Aquí está la lista. Número 1. No tendrás dioses ajenos. Dios es el único y verdadero Dios, creador del universo. En estos postreros días vendrá Satanás, el anticristo, que es un Dios ajeno, en persona, a decir que Él es Dios. No te dejes engañar de Él, no tengas dioses ajenos. Ahora veamos el segundo mandamiento. No te harás imagen de ídolos. Un ídolo es algo o alguien que es primero en tu vida y que amas en vez de Dios. No tengas ídolos que te aparten de Dios, como el dinero, la fama, amigos, todos esos son ídolos. Ni te hagas ninguna imagen de un ídolo para adorarlo. Ese mandamiento es muy simple, es clarísimo. No cometas idolatría con imágenes, estatuas o algo que sea creado. No lo hagas, porque eso levanta la ira de Dios. Vamos a resumir el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No hagas un juramento a Dios ni a otros en el nombre de Dios, si no lo vas a cumplir. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. No es simplemente decir, ¡ay, Dios mío!, como muchos creen. Es no cumplir un juramento que tú has hecho en el nombre de Dios. Dice, juro por Dios hacer esto y no lo haces. Estás tomando el nombre de Dios en vano. Si no vas a cumplir ese juramento, no hagas eso, ¿ok? Dios no le gusta eso. Sigamos analizando el cuarto mandamiento. Acuérdate del reposo de Dios. Ese es el día de reposo de Dios. Jesucristo es el reposo de Dios, nuestro sábado. Acuérdate de su sacrificio en la cruz todos los días de tu vida y hallarás reposo para tu alma. Vamos a leer ahora el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Trátalos con respeto y dignidad. Eso agrada a Dios. Ahora vamos a ver el sexto mandamiento. No matarás. Pero la traducción correcta es no asesinarás o no cometerás homicidio. Podemos matar en defensa propia para proteger nuestras vidas o las vidas de los demás. No podemos derramar sangre inocente. Los asesinos no entrarán en el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 y 22:15. Vamos a ver el séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Sé fiel a tu cónyuge y sé espiritualmente fiel a Dios. No cometas adulterio espiritual, que es idolatría, con dioses ajenos, especialmente con Satanás, el anticristo que va a venir muy pronto a hacerse pasar por Dios. No lo hagas. Mantente fiel a nuestro Dios, nuestro Creador. Vamos a ver el octavo mandamiento. No robarás. No hurtarás, dice alguna Biblia. No robes nunca. Si tienes hambre o necesidad, clama a Dios y trabaja honradamente. Dios escuchará tu clamor y te bendecirá. No vas a tener ninguna necesidad de robarle a nadie. Vamos a ver el noveno mandamiento. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Nunca acuses a tu prójimo falsamente ni mientas. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios, como dice Apocalipsis 21:8 y 22:15. Y el último mandamiento, el número 10, no codiciarás. Codiciar lo ajeno es maldad. Es demostrarle a Dios que no estás contento, no estás contenta con lo que Él te ha dado. Ahí tenemos la lista de los 10 mandamientos. Ahora, algunos enseñan que ya no es necesario guardar los 10 mandamientos. Eso es una gran mentira. Vamos a leer lo que la verdad dice, el Señor Jesucristo, la verdad.
Mateo 19:16 dice: Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Esta es una mala traducción. El joven no dijo Maestro bueno. Leamos la traducción Biblia Latinoamericana 1995. Dice, Mateo 19:16: Un hombre joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Este joven quería saber lo que tenía que hacer para conseguir la vida eterna. La salvación no es por obras, por fe somos salvos. ¿Y qué le contestó el Señor? Mateo 19:17. Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta también es una mala traducción. Volvamos a leer la traducción Biblia Latinoamericana 1995. Y dice, versículo 17, Jesús contestó: ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. ¿Haz qué? Cumple los mandamientos, como dice Jesucristo. Solo Dios es bueno y solo por medio de Dios aprendemos la justicia y la santidad de Dios. Jesucristo le estaba diciendo: sígueme y aprenderás lo bueno del bueno. Ahora el joven le va a preguntar cuáles mandamientos debería guardar. No entendía que para adorar a Dios es necesario guardar todos los 10 mandamientos. Versículo 18. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: número 1, no matarás. Número 2, no adulterarás. Número 3, no hurtarás. Número 4, no dirás falso testimonio. Versículo 19. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. Todas esas cosas tienen que ver con el prójimo. Número 6, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el Señor está dando una lista aquí de 6 mandamientos. Aquí el Señor nombra 6 mandamientos y menciona el mandamiento que resume a todos los mandamientos: amar al prójimo como a uno mismo, como dice Romanos 13:9 y Gálatas 5:14. El que ha creído en el Hijo Jesucristo ha conocido el amor de Dios y por lo tanto ama al prójimo como a sí mismo, como dice Romanos 13:10. En otra escritura, el Señor explica algo más sobre los mandamientos. Vámonos a Marcos 12:28 y dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Los escribas eran los ultra religiosos de aquella época. Este escriba quería saber si el Señor Jesucristo conocía los mandamientos de Dios. Vaya qué redundancia. Este escriba no entendía que estaba hablando con la misma palabra viva de Dios, que fue hecha carne para salvar al mundo, como dice Juan 1:14. Seguimos, versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No hay más, no hay otro Dios. Dios es uno, no hay otro. Los demás son dioses falsos, dioses ajenos. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el primer mandamiento que todo adorador de Dios debe llevar en su corazón, en su mente, en su alma, en sus fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas. El que hace esto verdaderamente ha conocido el amor de Dios. Versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos dos. Los que han conocido el amor de Dios y han recibido el Espíritu Santo de Dios también cumplen este mandamiento. Si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no lo vas a asesinar, tú no le vas a mentir, tú no le vas a robar, ya que tú jamás te harías esas cosas a ti mismo,
a ti misma. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. En Juan 10:30, Jesucristo dijo: Yo y el Padre uno somos. Uno no se refiere a persona ni a propósito, se refiere a una divinidad. Seguimos. Marcos 12:33 dice: Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo es más que cualquier religión que querramos practicar. Versículo 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. El escriba había entendido lo que es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios no quiere religión. Dios quiere nuestro amor. Oseas 6:6 dice: Lo que quiero de ustedes es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. No quiero religión, quiero su adoración, su amor. ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios? Vámonos a Santiago 1:26. Dice: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. El que es solo oidor de la ley de Dios, de su palabra, y no hacedor, no va a refrenar su lengua, no va a cumplir los mandamientos de Dios. Solo va a practicar una religión vana, llena de rituales, pero con cero adoración a Dios. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Vamos a ver cuál es. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta cita tiene doble enseñanza. Debemos visitar y ayudar a los huérfanos y a las viudas que han perdido a sus esposos. Pero en sentido espiritual, los huérfanos son aquellos que están sin el Padre Celestial, los que todavía no conocen a Dios. Y las viudas son los que están sin el esposo, Jesucristo, el único esposo. Todavía no han recibido al esposo Jesucristo, como dice 2 Corintios 11:2. A ellos debemos predicarles la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, para que también reciban salvación y vida eterna. Y guardarse del mundo sin mancha significa rechazar todas las falsas filosofías, religiones y las tradiciones que este mundo caído y perdido ofrece. Significa disciplinarse en la palabra de Dios, que es la verdad. Esta es la religión que enseña Santiago. Y es la misma doctrina que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es la verdadera religión. Guardar los mandamientos de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, nos va a permitir guardar sus mandamientos con alegría, con gozo. Aléjate de la vanidad de este mundo, de las cosas perecedoras, y concéntrate en ser un hacedor de la palabra, no solo un oyente. Aprende y cumple la palabra de Dios, porque ahí está la voluntad de Dios, para que practiques la justicia y la santidad que todo verdadero adorador de Dios debe practicar. Vamos a concluir el estudio. Para finalizar, vámonos a Mateo 7:21. Oigan lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, pongan atención, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Eso requiere cumplir los mandamientos de Dios. Eso requiere conocer la palabra de Dios, porque ahí está la voluntad de Dios. Esta cita tiene un tiempo específico. Sigamos leyendo. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. Aquel día se refiere al día del Señor,
que es el reino de 1000 años o el milenio, cuando el Señor reinará la tierra por 1000 años. Como dice 2 de Pedro 3, 8 al 10. El apóstol Juan fue llevado en espíritu a ese día profético. Eso está en Apocalipsis 1:10. Seguimos leyendo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos van a ser cristianos apóstatas que fueron creyentes hasta casi el último. Pero faltando una hora, que es la hora de la prueba de Apocalipsis 3:10, dejaron de velar y apostataron de su fe en Cristo al adorar al falso Cristo que va a venir primero. Por favor, también lean Mateo 25, 1 al 13. Cristo quiere que velemos durante la hora de la prueba, para que podamos vencer al diablo cuando venga a tratar de engañarnos. Y así vamos a cumplir el primer mandamiento: no tener dioses ajenos. La hora de la prueba es la gran tribulación. Y la frase una hora aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Yo les recomiendo a ustedes que lean esas 7 citas para que Dios les dé sabiduría y entendimiento sobre la hora de la prueba, sobre la gran tribulación, porque todos vamos a pasar por ella. Es una gran mentira lo que están diciendo allá afuera, que la iglesia va a ser levantada al cielo y va a escapar la gran tribulación. La Escritura no revela eso, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Por favor, lean estas 7 citas. Mateo 26:40, Marcos 14:37, Lucas 22:59, Apocalipsis 17:12, Apocalipsis 18:10, Apocalipsis 18:17 y Apocalipsis 18:19. Seguimos. Mateo 7:23. Y entonces les declararé a quienes, a esos apóstatas que se van a haber dejado engañar del diablo. El diablo es el anticristo y va a venir primero. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No hacedores de los mandamientos de Dios, sino de maldad. Aquí nunca os conocí es otra forma de decir en griego: no los reconozco como mis ovejas, porque van a ser ovejas de un pastor espurio que va a venir primero. Nadie se irá volando al cielo, hermanos y hermanas. Nadie se irá volando al cielo para escapar esa hora profética. Todos seremos probados, y solo los que hayan estudiado la palabra de Dios y perseverado en ella saldrán ilesos de esa prueba. Todo el que cometa apostasía y adore al anticristo, a un Dios ajeno, quebrantando el primer mandamiento, no podrá entrar en las bodas del Cordero. Se convertirá en una oveja de un pastor falso, ajeno, y recibirá la ira de Dios, una corrección muy severa. Por favor, lean Apocalipsis 14, 9 al 11. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? El más importante: amar a Dios sobre todas las cosas y no adorar a ningún Dios ajeno, especialmente a ese Satanás que va a venir primero. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, esto concluye la serie Los 10 Mandamientos. Gracias por haberme acompañado. No se pierdan el siguiente estudio, donde estaremos profundizando sobre un tema muy importante que también es muy controversial en la Iglesia del Señor: el don de lenguas o las lenguas. Desafortunadamente, existe mucha confusión sobre este tema. Ahora, Dios no es un Dios de confusión, así que es importante conocer lo que Dios dice sobre el don de lenguas. Les prometo que será un estudio muy edificante. No se lo pierdan. Los espero. Que Dios los bendiga a todos. ¡Hasta pronto!